puro negrito. Mi esposo era blanco allá, pero lo llamaron el blanco. Gracias. ¿Cuántos alaban al que vive? ¿Cuántos le alaban? Digan amén porque está grabando y ahí van a saber quiénes dijeron amén y quiénes no dijeron. Gracias, Pastor Ernesto Velázquez. Gracias por permitirnos estar en su hermosa congregación. Gracias a todos ustedes, hermanos, servidores, el hermano Carlos, por la iniciativa. Y quiero decir que esta programación es de Dios, porque ellos tuvieron el sentir, por medio del Espíritu Santo, de tener este título de hoy, como es un servicio a favor de nuestros hermanos perseguidos a nivel mundial, y ellos no sabían que hoy es el Día Mundial de Oración por la Iglesia Perseguida. Así que el Señor está en el asunto. Y rápidamente, porque mi tiempo está medidito, vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 15, verso 18. Libro de Juan 15, 18. Gracias, hermano pastor. No sé de dónde conseguiría esa reseña, de verdad que también informado. Estuvimos 8 años en la República de Haití. Salimos en el año 2001, regresamos en el 2008 a Barquisimeto para estar al frente de la Dirección Nacional de Misiones. Hoy somos más de 100 misioneros en las naciones. Y fuimos nosotros los primeros, el chivo de expiatorio, el experimento de laboratorio para salir como misioneros fuera de Venezuela. Allá dejamos un instituto bíblico que ya lleva 12 promociones, una iglesia establecida ya en el distrito y un programa de alfabetización para adultos. ¿Tienen la cita? ¿Me pueden decir amén? Ok, dice así en el libro de Juan 15, 18 de la manera siguiente. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. ¿Quién está hablando aquí? Jesús, el Señor. Él dice, antes que te aborrecieran a ti, ya a mí me habían aborrecido. Que el Señor añada bendición a cada vida a través de esta palabra, que usted pueda ser hoy no solamente informado, estadísticamente actualizado de la situación que estamos viviendo a nivel mundial con la iglesia, sino también que usted pueda ser desafiado, confrontado, bendecido y edificado con esta palabra. Amén. ¿Sabía usted que cada 11 minutos persiguen a un cristiano en algún lugar del mundo solamente por predicar el mensaje de Jesucristo? En este preciso instante, puede que en algún lugar de alguna nación, en un lugar lejano, muchos estén viviendo persecución, siendo oprimidos, perseguidos, rechazados, asesinados, debido simplemente por predicar el mensaje de Jesucristo. Usted dirá, pero qué bendición es estar acá en Barquisimeto, donde no tengo que vivir tales cosas como ser oprimido, despreciado, torturado, perseguido, encarcelado y hasta ajusticiado públicamente. Eso quiere decir que la visión tiene un precio y el precio puede ser muy alto. Cuando hablamos de misiones mundiales, lo primero que pensamos es en dinero. Hay que invertir mucho dinero en otras naciones, pero la obra misionera no comienza con dinero. La obra misionera comenzó con gente. Cristo dejó toda su gloria en el cielo y vino a habitar entre nosotros para traernos el mensaje de buenas nuevas de salvación. Hoy nosotros tenemos que ir a llevar esas buenas noticias a todas las naciones. Las mejores noticias que están saliendo de Venezuela las están llevando nuestros misioneros. Lo demás que sale son puras malas noticias. La visión tiene un precio y es tan alto y es muy riesgoso que puede costar hasta la vida. Sin embargo, esto no puede ser motivo para dudar ni para temer.
Aunque el mayor obstáculo para la obra misionera mundial es el miedo. Por causa del miedo, muchos están arrinconados, muchos están asfixiados, oprimidos, neutralizados. El miedo no es buen compañero. El miedo asfixia y hasta mata. Con este asunto del COVID, murieron más personas de miedo que de COVID. Hoy en día, el cristianismo es completamente ilegal en 50 países. A nivel mundial tenemos 5 continentes, 237 naciones, y de esas 237 naciones, 50 países, porque déjeme decirle que países es lo que nosotros conocemos como un territorio que tiene una cultura, un idioma, un sistema de gobierno, un gentilicio, un nacionalismo, pero para Dios países no las ve como países, sino como naciones. Venezuela para nosotros es un país, para Dios son naciones, porque dentro de Venezuela están los piapocos, los maquiritares, los yanomami, los piaroa, los guaraos, los yaruros, los jibi y todas esas etnias. 35 etnias hay en Venezuela, la mayoría están en el Amazonas. Quiere decir que el Señor no está viendo a Venezuela, está viendo naciones, pueblos, tribus y lengua. Así mira Dios el mundo. Para nosotros misionológicamente no son 237 naciones, son 24,000 pueblos, de los cuales todavía más de 8,000 no han sido alcanzados con la palabra de Dios. La lista mundial del año 2022, la más actualizada sobre la persecución de hermanos que sufren, se ha triplicado. En la última estadística de estos últimos 10 años, 2012, 2022, ya son más de 360 millones de nuestros hermanos expuestos al maltrato, al secuestro, a la cárcel, discriminación por anunciar el evangelio de Jesucristo. Hay persecución, hay torturas, hay prisión, hay atropellos, hay abusos de muerte por esta causa. Jesús dijo en Mateo 10, 38 y 39, el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. El que escape, el que salve su pellejo. Pero el que la pierde su vida por causa de mí, la hallará. Donde quiera que muere un misionero por la causa de Cristo, se levanta una iglesia. Más cristianos fueron asesinados por la fe en el siglo XX que todos los siglos pasados juntos. O sea que el siglo XX ha sido el más sangriento para el pueblo de Dios. Qué chévere estamos nosotros hoy en día. En esos países cerrados o de difícil acceso, como le conocemos nosotros, misionológicamente hablando, el promedio es de 12 cristianos que cada día mueren a manos de la persecución. O sea, hoy mueren 12, mañana mueren 12 más, cada día. Cada año son más de 4,000 cristianos que mueren a nivel mundial por la causa de Cristo. Solamente en el año 2018, que fue el más sangriento, 4,305 cristianos se estima que murieron y la mayoría son víctimas niños. Es triste, ¿verdad? Las penalidades por ser cristiano van desde el hostigamiento, el encarcelamiento, pagos de multas, esclavitud, trabajo forzoso, torturas y muerte. Países islámicos como Argelia, Marruecos, tenemos misioneros de Venezuela en Marruecos, Jordania, castigan a una persona que se convierte al islamismo con cárcel, lo castigan con la muerte. Los familiares los desheredan, le quitan la heredad y los echan a la calle, si no es que los obligan a renunciar de Cristo.
En otros países como en Irán, en Arabia Saudita, en la China comunista, en Corea del Norte, imponen penas de muerte, ajusticiamientos públicos a aquellos que confiesen a Jesucristo como Salvador. ¿Cuántos han recibido a Cristo como Salvador acá? ¿A cuántos les han puesto penas de muerte por haber recibido a Cristo? Simplemente murieron para el mundo y vivimos para Cristo. ¿Cuántos todavía no han recibido a Cristo como su Salvador? Levanten la mano, los que no tienen a Cristo. A ver, los que todavía no han confesado a Cristo como su Señor. Solamente hay una persona. Los demás todos son cristianos. Bueno, gracias a Dios que acá en Venezuela no sufres pena de muerte por confesar a Cristo. Antes que los judíos murieran a mano de Hitler, ustedes saben que él hizo el holocausto. Antes de esos 11 millones de judíos, los cristianos fueron los que sufrieron el primer genocidio y exterminio de la historia contemporánea. Más de 1,5 millones de cristianos fueron masacrados cuando el imperio musulmán otomano publicó la fatwa. La fatwa es una ley que ellos sacan con sus eruditos, una ley, y así se cumple tal cual. Y el que la falle, pena de muerte. La que declaraba la yihad, y la yihad es persecución contra los cristianos. Para todos aquellos cristianos en la región de Armenia en 1915. Durante la Primera Guerra Mundial fue redactada el 11 y publicada el 14 de noviembre, por eso es que hoy nosotros estamos este segundo domingo de noviembre celebrando o anunciando o invitando a la iglesia que nos unamos en el Día Mundial de Oración. La primera vez ante una multitud que se saca una ley contra la iglesia. Una ley para perseguir, masacrar y tratar de exterminar a todo el cristiano, a todo el que dijera haber sido confesado a Cristo. En ese imperio, comenzando a ser masacrado desde el 1894, en diferentes regiones de Turquía, como Samsun, Estambul y Urfa, cumpliendo la ley de la fatwa, que declaraba la yihad, y la yihad es una palabra árabe que quiere decir persecución. Y la fatwa es una ley, un decreto. Los musulmanes radicales del norte, ellos han buscado islamizar a Sudán. Ellos están tratando desde el 1983. Y actualmente los cristianos de Sudán están sufriendo un genocidio solamente por creer en Cristo. Estos musulmanes están persiguiendo y habitan en la parte norte de Sudán, donde no se puede confesar a Cristo como Salvador. La iglesia tiene que estar escondida. Hay servicios a Cristo, hay servicios de la iglesia donde tiene que llegar un hermano a las 8. El otro llega a las 8:30, el otro llega a las 9, el otro llega a las 9:30, de media hora a media hora para poderse congregar, porque los están cazando si ven llegar como llegamos nosotros libres a esta iglesia. Sus congregaciones tienen que ser en la iglesia subterránea, escondida, sin bulla, sin canto, sin aplauso, sin gloria a Dios. Leer la Biblia ahí en secreto. Y si los descubren, pagan con pena de muerte. El conflicto no ha terminado y se estima que más de 1 millón de civiles cristianos han muerto. Más de 4 millones han abandonado el país, estoy hablando de Sudán, convirtiéndose en refugiados, y muchos han tomado o han vendido, los han tomado o los han vendido como esclavos. Muchos de los que vemos desplazados no se están desplazando por asuntos políticos, por hambre y escasez. Han dejado sus casas, han dejado sus conucos, sus siembras, sus ganados,
han dejado sus congregaciones por causa de la persecución. En este año actual que estamos viviendo, el 22, Afganistán, oiga bien, pasó a ocupar el primer lugar de la iglesia perseguida. Los cristianos están siendo perseguidos y ajusticiados si los descubren que son cristianos en Afganistán. Desde que surgió esta toma de poder por los talibanes que tomaron el control del gobierno, desde entonces el destino de los cristianos se ha vuelto letal, con ejecuciones públicas, secuestran a las niñas que son consideradas cristianas y las obligan a confesar su fe, a renunciar de Cristo y confesar a Mahoma como su profeta. Dice la palabra de Dios: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Los misioneros pasamos dificultades, pasamos sufrimiento en el campo. Tenemos que desarraigarnos de nuestro país. Nos vamos a otras tierras. Vivimos hostigamientos. Yo viví el hostigamiento que hacían los brujos haitianos, porque Haití es un país de hechiceros, de brujos, de satanismo. Y ellos amenazaban la iglesia, hacían ritos diabólicos, lanzaban cosas contra la iglesia, me amenazaban. Y ellos dijeron: o se va él o me voy yo, decía un brujo que se vino a sentar ahí al lado de la iglesia y puso su embajada donde invocaba a sus espíritus territoriales. Y un día ellos, haciendo un rito en contra de la iglesia, sucedió un conflicto entre ellos mismos y aquel brujo terminó quemando todo lo del rito, lo del sacrificio, lo de los animales, quemó las banderas que tenía y al día siguiente dijo: me voy, porque el Dios de ellos es más poderoso que el mío. Ni ellos lo saben. De una cosa estoy seguro, que ese brujo donde fuera iba tocado, porque él aprendió que el Dios de nosotros es el Dios que hizo el cielo y la tierra y que tiene todo el poder. El Dios de él era un Dios impostor, mentiroso y engañador. Pero lo bueno del sufrimiento es que es la cosa más productiva, porque el sufrimiento es lo mejor que nos puede pasar, porque nos hace identificar más con Cristo. Cristo padeció por amor a nosotros. Amén. Él murió, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Hebreos 10, 32, 37 dice: padecimientos, vituperios, aflicciones, tribulaciones, sufrimientos. Y termina diciendo: porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Amén. Y no vendrá, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocedemos, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma, para la preservación de su alma. Usted no ha sido llamado a ser cola, sino cabeza. Amén. Por lo tanto, en este día, cuando hoy hemos analizado estas estadísticas que son un poco alarmantes, que están viviendo nuestros cristianos, 360 millones de nuestros hermanos siendo perseguidos, más de 4,000 cristianos que mueren cada año, cada día están muriendo por lo mínimo 12 cristianos. Entonces, fíjese qué light estamos nosotros, qué bendecidos somos nosotros acá en nuestro país, ¿verdad? Por lo tanto, valoremos nuestra comodidad. Dele valor a esa comodidad que usted tiene, a esa libertad para adorar a Dios, para confesarlo a cuatro vientos. Soy cristiano y nadie te va a matar. Y a veces andamos como escondiditos ahí, que no nos ven. La persecución parece que la tenemos en nuestra mente, porque estamos en un país libre.
Pero no nos acomodemos mucho, ¿sabe? Porque esta libertad se nos puede acabar en cualquier momento. No nos acomodemos mucho. Les voy a contar un testimonio que sucedió en una iglesia en el año 99, 2000. Es un poquito jocoso, pero fue una realidad. Y la vivió un hermano que ahorita es secretario del distrito Llanos Occidente, mi buen hermano y amigo Zedaías Alseco. No sé si el pastor Ernesto lo conoce, sobrino de Agustín Alseco. Él estaba en una iglesia y el pastor convocó a una vigilia, año 2000, 99 o 2000. Estaba recién comenzando este gobierno socialista. Y como se tenía tanta información de que a los cristianos los iban a encarcelar y que iban a haber persecuciones, en una noche, cuando un pastor estaba como con 12 hermanitos en una iglesia, había una nueva creyente gordita que apenas tenía unos 3 días que se había convertido. A medianoche irrumpen en la iglesia un grupo de personas uniformados de militar con armas largas y preguntaron: ¿qué están haciendo ustedes aquí? Estamos haciendo una vigilia. ¿Qué es eso de vigilia? Adorando al Señor. ¿A qué Señor? A Cristo. ¿Y cuántos son seguidores de Cristo? Amén. ¿Y cuántos quieren morir por Cristo esta noche? Se acabaron los amén. Se acabaron los amén. ¿Quién es el líder? El pastor dijo: yo. Lo agarraron, lo empujaron contra la pared, lo apresionaron. Y una hermanita, la única que lo defendió, fíjate, era la nueva creyente. No le peguen al pastor. Y lo cubría, como era gordita, cubría al pastor. Dice: bueno, vamos a hacer algo. ¿Cuántos quieren salvar la vida hoy? Amén. Bueno, los que van a morir por Cristo, a la derecha. Y los que van a renunciar y huir, a la izquierda. Para la derecha, el pastor y la hermana nueva creyente. Para la izquierda, como 11 más. Y le dijeron: 5 y no los vemos. Salieron disparados para la puerta. Y cuando iban llegando a la puerta, le dijeron: ¡alto! Y ellos dijeron: ajá, ¿y qué? Nosotros también somos cristianos que venimos de otra iglesia a ver quiénes son los fieles aquí. Era un drama. Eran unos jóvenes que se pusieron unos trajes militares. Pero yo siempre digo a los jóvenes: no se vayan a poner a inventar ese drama e ir para otra iglesia, porque van a hacer descargar un poco de gente. Déjenlos tranquilitos así. Valoremos esta libertad que tenemos, porque no sabemos cuánto nos va a durar. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Y no siendo insensatos, sino entendidos, de lo cual sea la voluntad del Señor. Dice Efesios 5, 16, 17. Probablemente en este mismo momento que estamos aquí adorando al Señor con tanta libertad, en otro lugar del mundo, hermanos nuestros están siendo perseguidos. En este mismo momento puede que estén ajusticiando a un cristiano. Tengan cuidado con esos mensajitos que llegan por ahí en las redes, en WhatsApp. Mañana a las 6 de la tarde van a justiciar a esos 22 misioneros, todos los días salen. Y les digo: eso es falso, eso es falso. A veces que el enemigo se burla de nosotros, nos pone a orar por cosas que no son para mantenerlos ocupados. Eso de que los 22 misioneros de la ciudad de Bucaramanga, la más grande del cristianismo, que van a justiciar, otros dicen que son 122 cristianos. Esos mensajes son por los mismos enemigos que los ponen en las redes para engañar a la iglesia, para burlarse de nosotros. Pero este motivo de oración que yo lo voy a dejar, sí es real. Ore por la iglesia perseguida. Ore para que el Señor abra las fronteras y derribe los principados que están en esas naciones. Países cerrados, países de difícil acceso. Aunque yo digo que no hay países cerrados ni de difícil acceso. El Espíritu Santo derriba toda muralla. Lo que sí hay es cristianos que tienen miedo, que no son capaces de ir y dar su vida por Cristo. Que cuando uno dice, llamado para un país seguro y bonito, amén. Pero cuando digo para allá, para la jungla de África, no, yo para allá no voy. A mí me llegó un hermano, un pastor, y me dijo:
Hermano, usted no necesita un misionero allá en África. Sí, necesito misioneros en todas partes. Los misioneros siempre van a hacer falta. El Señor dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Es que tengo un hermanito en la iglesia que me hace la vida cuadrito. Mándemelo para allá bien lejos, para allá, para África. Yo digo, no, así no. Dios llama lo mejor, Dios llama la excelencia, Dios escoge ese que es capaz de ser fiel hasta la muerte. En este mismo preciso momento, unos están sufriendo persecución. Adoniram Hudson dijo, el sufrimiento y el éxito van de la mano. Tal vez hoy estemos muy cómodos y exitosos sin sufrir. Y gracias a Dios por eso. Pero nunca debemos de descuidarnos ni de olvidar que otros sufren. Si hoy no estamos sufriendo, o si hoy estamos sufriendo sin éxito, mañana tal vez otros estarán cosechando por medio de nuestro sufrimiento. Hoy muchos están cosechando sin haber sembrado, pero otros sembraron con lágrimas. Los primeros misioneros que hace 100 años llegaron a Venezuela y a América Latina, algunos murieron por aguas contaminadas, por la fiebre amarilla, allá en la selva. Algunos murieron por accidentes, por venir a este continente a traernos el evangelio. Sembraron con lágrimas. Hoy muchos estamos cosechando lo que otros sembraron. El sufrimiento en la obra es sembrar. Vamos a esforzarnos un poco más. Vamos a saber aprovechar esta libertad. Sin embargo, no hay ningún sufrimiento, por grande que parezca, que pueda ser más grande que el que ya Cristo sufrió por nosotros. Cuando yo cuento los testimonios de lo que vivimos en casi esa década en Haití, persecuciones de brujos, de hechiceros, acoso, hostigamiento, asfixiando a la iglesia, amenazándolas con sus ritos y satanismo, cuando el riesgo que vivimos nosotros en un país simplemente por ser extranjeros, por ser blancos, porque allá éramos blancos, y nosotros decimos, Dios mío, pero cuánto sufrimiento. Y cuando contamos todas esas anécdotas, esas historias, esos testimonios, la gente dice, pero ¿quién va a poder vivir en un país como ese? Yo le digo, sí se puede, porque el sufrimiento más grande no es ese. El sufrimiento más grande lo pagó Cristo por nosotros en la cruz. Amén. Oremos, pero oremos por valor para esa iglesia que está siendo perseguida. Oremos para que tengan fe, para que no renuncien de la fe. Se cuenta un testimonio de unos misioneros que hace muchos años, una pareja, llegaron a la China comunista. Y ese matrimonio se prometieron que aunque fuera que tuvieran que morir, no iban a negar a Cristo. Fueron encarcelados por la policía comunista, los llevaron a una prisión, los separaron en celdas diferentes. Por allá hicieron un disparo, vinieron a la celda del misionero y le dijeron, ¿escuchaste ese disparo? Sí, ¿mataron a mi esposa? No, nosotros la soltamos. Ese disparo era para amedrentarte a ti. Ella negó a Cristo y la soltamos. ¿En serio lo negó? Sí, lo negó. Negó a Cristo. Y entonces él dice, ¿y tú no lo vas a negar? Ya tu esposa está en la calle. Y él dice, bueno, está bien. Negó a Cristo. Cuando sale a la calle, se dio cuenta que su esposa estaba ajusticiada en el frente de la casa. Murió, pero no negó a Cristo. Y él dice que pasó toda la vida sufriendo porque no cumplió primero a Cristo y segundo a la promesa que se habían hecho los dos, que aunque los mataran, no iban a negar a Cristo. Oremos para que esta gente que están siendo perseguidos no nieguen la fe, para que Dios les dé coraje y valor y para que ellos, aún en el sufrimiento, cumplan la misión que se les ha encomendado. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a estar de pie y vamos a tomar estos 5 minuticos, porque vamos a hacer un clamor. En este día,
por nuestros hermanos perseguidos en esas 50 naciones. La número 1 es Afganistán. La número 2 es Corea del Norte. Son los países más terribles. Corea del Norte por siempre fue el país más perseguidor. Pero con la llegada de los talibanes quedó desplazado en el segundo lugar. Sin embargo, no deja de ser un pueblo que oprime a los cristianos. Otro de los países perseguidores son Somalia, Islas Maldivas, Arabia Saudita, Qatar, que va a haber un mundial allá. Allá no se permite predicar el evangelio. Egipto, son países cerrados contra el evangelio. Siria, Irak, Irán, Bután, países cerrados donde cualquiera no va allá a predicar el evangelio. Así que si Dios le ha dicho que usted tiene que ir a uno de esos países, amén, lo enviamos. Y si tiene que pagar el precio, lo paga. Y si hay que morir, se muere. Pero donde muere un cristiano y se derrama la sangre de un cristiano, se levanta una iglesia. Siempre sucede así. Vamos a clamar. Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos adoración. En esta hora, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, nos acercamos a tu presencia para orar por nuestros hermanos, mayormente en estos países, en estos 50 países a nivel mundial que están siendo perseguidos los cristianos, por aquellos que quizás están encarcelados, que les está fallando la fortaleza, la fe. Pedimos, Señor, valor. Pedimos, Señor, coraje. Pedimos para ellos fe, valentía. Aunque valentía no es escasez de miedo, pero aunque con miedo, sigan adelante sin fallar ni negar el que murió por ellos en la cruz. Señor, levanta iglesias que doblen sus rodillas, que cada día oren por nuestros hermanos perseguidos, mayormente estos afganos que están masacrando la iglesia, esta gente de la India, de Irán, de Bután, de Corea del Norte. Pedimos, Señor, que tú des valor para nuestros hermanos en esos países de Irak, de Siria, de Arabia Saudita, de Bután, de Islas Maldivas. Señor, derrama tu gloria, tu poder, la fortaleza de tu Espíritu Santo sea con ellos cada día, cada mañana. Renueva sus fuerzas, su fe y su fortaleza, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias. Aleluya. Amén y amén. Llévese esa petición en su corazón. Nunca olvide de orar por las misiones mundiales, pero muy especialmente por nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Me despido en mi idioma haitiano, mi otra nación. No voy a hablar en lengua, es que es el idioma francés criol. Que bon Dieu béni nous, que Dios me les bendiga. La paix de Dieu avec nous, la paz de Dios sea con ustedes. Merci en pile pour prier pour l'église que sufrí persecución. Oren, gracias por orar por una iglesia perseguida. Merci en pile, gracias. Nahuelo Yusi de Ble. Nos vemos otro día si Dios quiere. Bon Dieu béni nous, morremi en pile. Dios me les bendiga, los amo mucho. La paz de Dios avec nous. Dios me. Amén. Gloria a Dios. Y el tiempo de la vida de Cristo. Amén. Y creo que